Bueno, y continuamos con Jesús Silva, abogado constitucionalista. Jesús, aquí hay un invitado, un televidente que dice, Rubén, dice, su invitado no estudió bien el caletre pesubista porque ese poco de interpretaciones solo las entiende él. De alguna forma reconoce que son interpretaciones propias y no son caletres. Es una contradicción en sí misma, como como diría, ¿no? caletre. ¿Ah? Lo cual nos agrada, que consideren que nuestras opiniones son propias y no forman parte de un coro oficial o preestablecido. Pues. Ajá. Dice Douglas Pérez, abogado, ¿podría decir qué es ser abogado constitucionalista y por qué el 279 se presenta como el 350 a interpretación? Bueno, abogado constitucionalista seguramente es un abogado que ha cursado estudios avanzados de posgrado en materia constitucional. Quien te habla cursó estudios de posgrado en esta rama del derecho en España y también a nivel doctoral. En consecuencia, eso de alguna forma nos da ese agregado. Pero basta decir abogado, basta decir Jesús o basta decir un militante revolucionario. Ajá. Dice aquí Mauricio Bolívar, eso es lo malo de los abogados, hablan técnicamente, pero la teoría del pueblo es que seguimos en crisis. Ajá. Bueno, la crisis proviene de diferentes factores. Nunca hemos negado que estamos atravesando una etapa de dificultades económicas severas. Dificultades que yo creo que no habíamos conocido mientras estuvo en vida el presidente Hugo Chávez. Y seguramente su trágica desaparición física ha generado circunstancias políticas, burocráticas, sociales, que han hecho que nuestra vida como ciudadanos de a pie sea mucho más difícil por la escasez de alimentos, de medicinas, de productos de aseo personal. No negamos en ningún momento la existencia de una dificultad económica severa en Venezuela y sí apostamos de forma constructiva por sumar esfuerzos entre chavistas y no chavistas por superar esa dificultad. Si a ti te preguntaran por cambios o rectificaciones que tiene que hacer el gobierno del presidente Nicolás Maduro, ¿cuáles serían? Bueno, algunos anuncios importantes en materia económica que no se han concretado al nivel que quisiéramos, como el control público de importaciones de alimentos y medicinas, que hoy en día son escasos o están bajo el esquema de la inflación y afectan mucho la vida de los venezolanos. Otro es la tolerancia a la crítica. Nosotros consideramos que gente valiosa, que gente honorable, que ha tenido posiciones críticas, de alguna forma no ha sido tomada en cuenta o por ocasiones ha sido también maltratada en el discurso y consideramos que debería de alguna forma reexaminarse esas posturas y esa personalidad reactiva frente a las posiciones que no son sencillamente el aplauso fácil de las focas. Bueno, aquí dice Petra Quevedo, ni el TCJ ni la Asamblea Nacional son supraconstitucionales, 2/3 partes no tienen más explicaciones que 2/3 partes. El artículo 279, y respondo con esto a una interrogante anterior, tiene diversos párrafos. Su encabezamiento habla de una mayoría de 2/3, cuando el Comité de Postulaciones del Poder Ciudadano ha hecho su trabajo de hacer una preparación para esta designación. Párrafo siguiente, lo que se llama en derecho primera parte, habla entonces de que si le queda esta tarea al Parlamento, sencillamente sería por mayoría. El reglamento de Interior y de Debate dice que cuando se diga mayoría y no se le agregue un apellido, es decir, calificada, de 3/5, unánime, sino mayoría, se entiende de mitad más uno en adelante. Ese es el sustrato de la decisión del TCJ en su sentencia de interpretación. Doctrinariamente, creemos que lo más feliz, lo más hermoso, lo más democrático, lo que contribuye con el país es que todos se pongan de acuerdo. Pero en ninguna democracia del mundo eso ocurre, ni siquiera en los países del primer mundo, Estados Unidos, países de Europa, los grandes países europeos, donde inclusive las elecciones del presidente se hacen con 35 o 40%. Aquí tenemos elecciones presidenciales con 80%. De modo pues que no tenemos de qué avergonzarnos si en la Asamblea hoy por hoy no se consigue mayoría de 2/3. Aquí me dice que lea textualmente el artículo 279 para que toda Venezuela sepa, yo no lo tengo a la mano. Ahora, ¿en qué supuesto tendría validez la elección, por ejemplo, popular, cuando no hay ese acuerdo? ¿Bajo qué supuesto? Bueno, en el caso del defensor del pueblo, por ejemplo. Por ejemplo, si no hubiera surgido esta sentencia de interpretación del TCJ y se hubieran agotado las discusiones de la Asamblea Nacional para escoger a estos representantes del Poder Ciudadano, pues se hubiera ido entonces a otra alternativa que da la Carta Magna, que sería la elección popular. Pero afortunadamente para unos y para disgusto de otros se produjo esta sentencia del TCJ que de alguna forma clarifica, no es que agrega algo nuevo, sino que aclara lo que ya existe en la Carta Magna y eso permitió esta salida. Si no hubiera ocurrido, seguramente hubiéramos entrado a ese escenario. Fíjate tú, unos se ocupan de la forma y otros del fondo. En el caso de la forma, Alexa Gómez dice,
¿Por qué el abogado del PSUV que está en Vladimir Laguna habla como si fuese el traductor de un programa tipo 911? Bueno, Cada quien tiene su estilo, ¿verdad? aplaudo su sentido del humor. A mí me gusta el humorismo, me gusta la poesía. Escribo permanentemente en esas ramas. No solamente escribo sobre política. Saludo su comentario. Juan Carlos Suárez, gracias a Dios tenemos patria y se renovaron los poderes, porque si fuera mayoría la oposición el país colapsaría. Aquí dice Luis Rivas, así como a Capriles se le agotó su etapa de candidato, a este gobierno se le agotó su tiempo. Douglas Pérez, abogado, su antecesor dijo que cómo era posible tener un poder con gente afín unida al gobierno. Eso es constitucional. La condición de químicamente puro en política solamente es atribuible a Los Ángeles. Tuvimos 40 años de gobiernos adecos y copellanos y ninguno de esos ministros, ninguno de esos magistrados, ninguno de esos fiscales fue totalmente químicamente puro y ajeno a las inclinaciones políticas. Pero hay requisitos formales que los establece la Constitución y siempre y cuando se cumplan y no haya una militancia actual o vigente en un partido político, entonces se es elegible para ocupar esos cargos. Y eso se ha cumplido en esta oportunidad. Por ejemplo, tú que eres abogado, pero además eres militante del partido de gobierno, militante de base, como tú muy bien lo señalabas. ¿Qué esperas tú del defensor del pueblo, Tarek William Saab, quien también viene de ser militante del PSUV, porque fue gobernador, ha sido dirigente político, constituyente, fue firmante de la Constitución, fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Constituyente, de la cual, por cierto, yo fui el vicepresidente cuando discutimos la Constitución? ¿Qué Yo esperas tú de Tarek espero William? del defensor del pueblo lo mismo que espera la oposición, sobre todo su militancia de base, y lo que espera también el chavismo de base, que defienda los derechos humanos de los ciudadanos, que de alguna forma sirva para contener el poder omnímodo, gigantesco del Estado, para que no se cometan arbitrariedades, y que también frente a poderes fácticos como el empresariado, como el gran capital, como los medios de comunicación, proteja a los ciudadanos para que no sean víctimas de atropellos. Porque la concepción clásica del derecho nos lleva a creer que solamente el Estado, que solamente el oficialismo, el poder público, comete violaciones de derechos humanos. Pero hay grandes violaciones de derechos humanos de parte, por ejemplo... Bueno, la doctrina internacional de derechos humanos es así, correcto, así lo establece. pero en la práctica, el Estado es el violador de derechos en humanos. la práctica, que no es la práctica del Estado burgués liberal, sino del Estado democrático de justicia, como lo decía, por ejemplo, Pablo Lucas Verdú, hablaba de ese Estado social. Reconoce también actores económicos, sujetos fácticos, que no son autoridad pública, que violan derechos. ¿Por qué? Porque tienen poder económico, porque tienen poder comunicacional, y frente a esos entes, frente a esas entidades, esperamos que el señor Tarek haga una gestión que nos satisfaga como ciudadanos. Emerson Alvarado, ese señor está equivocado respecto a Capriles. En la política no hay espacio vacío y Capriles da en el clavo. Bueno, eso lo va a decidir la oposición en sus elecciones primarias. Yo creo que de alguna forma él ha agotado su capital político y que insurgen otras figuras en la oposición. Se habla de María Corina Machado, se habla de Leopoldo López o algún outsider, algún alto empresario venezolano. Todo es posible. Pregúntale que si Capriles se le puede imputar por su constante llamado a desconocer la Constitución, dice Jorge Arana. Bueno, eso es materia de una investigación criminalística del Ministerio Público. Yo he fijado algunas posiciones que le causan sorpresa a quienes entienden el país en blanco o negro. Hay imputaciones a dirigentes de oposición que yo no he acompañado y que desde el punto de vista jurídico las he criticado. Considero que política y poder judicial deben estar claramente separados y hay que sobre todo investigar el derecho de las víctimas. Víctimas que fueron vulneradas en las guarimbas de febrero, ellos tienen derecho a que se les dé respuesta, y si Capriles o cualquier otro dirigente de oposición estuviera implicado por esos sucesos, debe responder a la justicia, no por su condición de político, sino por una condición de instigador. Pero te repito, es materia de investigación. ¿Qué opina de la reelección de Luis Ortega en la Fiscalía y la posible reelección de Sandra Ulitas y de Tibisay Lucena en el CNE? Bueno, esa es la visión del Parlamento, que de alguna forma estima que lo más conveniente para el país sería la repetición de estos funcionarios. Yo creo que tiene la oportunidad de tener una gestión mucho más eficiente de lo que ha sido hasta ahora. Respecto al poder electoral, yo creo que ha sido realmente satisfactorio frente a enormes dificultades políticas, de intolerancia. En el caso del sistema de justicia penal hay tremendos vicios, como el retardo procesal, como investigaciones que proliferan, pero que no llegan a actos conclusivos. Creo que la señora Ortega Díaz tiene una tarea importante por acometer en estos próximos 7 años y ojalá
para el bien del país, que pueda hacer un trabajo eficiente y que garantice satisfacción para los venezolanos. Que diga el abogado, ¿cuál fue la última decisión importante del TCJ a favor de la oposición? Dice Julio Quijada. Y Genaro Mosquera dice, los constituyentes no hicieron bien su trabajo, dejaron muchas cosas neurálgicas en el aire. Estoy de acuerdo, yo creo que hay muchos temas que la Constitución no abarcó, por ejemplo, o no discutió debidamente, pues no lo discutimos debidamente la Constituyente. Por ejemplo, el tema del financiamiento público de los partidos, creo que fue un error prohibirlo. O, por ejemplo, no se abordó el debate en serio sobre el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero eso es otro debate, es un debate mucho más profundo. Me gustaría... Sobre decisiones judiciales favorables a la oposición, recordemos una decisión emblemática, o varias, porque fueron inclusive elevadas hasta Naciones Unidas, producto de la actividad política de la oposición, llevaron esos temas de discusión. Medida humanitaria para la jueza Fiuni, lo dio el Poder Judicial venezolano. Medida humanitaria para Iván Simonovic, que en su momento también a través de medios de comunicación escritos apoyamos esa decisión humanitaria, no refiriéndonos a que Simonovic penalmente sea culpable o inocente. Sobre eso hay una sentencia definitivamente firme, pero sí en referencia a que un enfermo, para que no muera en la cárcel, puede ser entonces llevado a un arresto domiciliario como una modalidad alternativa para cumplir la pena, eso lo apoyamos y ahí están decisiones del Poder Judicial favorables a la oposición, que la oposición no debe ser mezquina y debe reconocerlas. Bueno, tenemos que despedirnos y agradecerte mucho tu participación. Gracias a ti, en el espacio. Muchas gracias. Y nosotros entonces ahora seguimos con Brújula Internacional. Gracias por haber venido. Un placer. Seguimos con Brújula Internacional.